Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros en nuestra cita de todos los martes, en nuestro programa, nuestro querido programa Encuentro Histórico. Acá estamos como siempre en el estudio de Olivo Natural con Patricia Ferrer. Gracias Patricia por acompañarnos un día más. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Bien y vos? Bien, bien, acá estamos otra vez. Me alegro. Gracias por estar aquí con nosotros y compartiendo todo lo que el Señor pone en tu corazón para traernos y para que cada día podamos un poco más crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, basándonos en lo que tú haces, que es la historia. Vamos a no hacer una introducción demasiado larga porque el tiempo es poco, pero sí quiero darle gracias a nuestros amigos, a todos sus comentarios que nos hacen a través de nuestra página de Facebook, a través de los programas que también bajamos en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo y por todos los detalles que tienen siempre escribiéndonos, tomando de su tiempo para escribirnos y darnos aliento para poder seguir adelante con esto que llevamos en nuestro corazón. Muy bien, dicho esto, ya estamos preparaditos para comenzar. Me comentabas, Patricia, es que ya nos conocemos de tanto tiempo. Claro. Me comentabas fuera de micrófono que el tema que querías tocar hoy era acerca de los tres grupos principales que existían durante el ministerio de Jesús, de Yeshua aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pero también hablábamos de que sería interesante comenzarlo y trasladarnos un tiempo antes para entender los orígenes de estos tres grupos principales, ¿no es cierto? Así es, Richard. Flavio Josefo, que es uno de los que más comenta tanto sobre estos tres grupos, tanto Josefo como Filón también, Plinio, sí, el joven, que es la epístola que le manda el procónsul al emperador, son fuentes en las cuales nos estamos basando para saber de la existencia de estos grupos. Estos distintas airesis es la palabra que usa Flavio Josefo. Antes que nada me quería también referir a eso. Cuando habla de las tres escuelas, no está bien a veces dicho la palabra secta, porque ese término trae una connotación bastante negativa. Claro. La palabra que utiliza Flavio Josefo ahí es airesis, que se refiere, que después incluso fue traducida como herejía, se refiere a una tendencia dentro del judaísmo. Es decir, dentro del judaísmo vas a encontrar que todos apuntan al estudio de la Torá, pero con distintas interpretaciones que se hacen sobre la misma. Ahora bien, ¿de cuándo arranca o cómo es el surgimiento de todo este tipo de discrepancias o muchas veces formas de pensar con respecto a una misma cosa de modo diferente? Lo explica muy bien, que incluso le quiero recomendar a todos los oyentes el libro que escribe Joseph Klausner, que es un erudito judío que escribe a principios del siglo XX, y es un clásico. O sea, en su libro es llamado Jesús y las enseñanzas y sus enseñanzas, y él explica de una manera muy detallada el nacimiento o el origen de estas escuelas. Según él, tienen su origen en la época de los macabeos, cuando a raíz de que, acordate que si nos remontamos a la época de los macabeos, es una reacción que surge entre el pueblo de una manera, por ejemplo, a favor o en contra de lo que estaba pasando en ese momento, que era la helenización de toda esta zona de Judea, que, como recordábamos en otros programas anteriores que hemos hecho, acordate que los seleucidas habían tomado control de toda esta zona y estaban helenizando, obviamente,
toda el sector y dentro de esa helenización se incluía obviamente toda la cultura griega, todos sus dioses, entonces por lo cual va a haber una reacción a favor y en contra. Claro. Entonces, los que estaban a favor eran los grupos judíos helenistas o helenizados, y que normalmente siempre se sabe que eran los de la aristocracia, y estaban todos los demás, que eran los Hasidim, se les llamaban los judíos piadosos, que estaban en desacuerdo con todo esto. Perdón, te estaba haciendo señas porque siempre es bueno meternos en la cabeza que hay gente que nos escucha y sabe de estas cosas, pero hay gente que nos escucha y no tiene tanta idea de lo que es la historia. Más o menos, ¿en qué año fue que surgieron ese tipo de cosas? A raíz de la revolución de los macabeos, siglo III antes de Cristo. Okay, es decir, principios, es decir, que fue cuando los seleucidas toman control de la región, y entonces se arma todo un problema ya desde en el templo, que es una división entre los sacerdotes, que después otro día vamos a hablar de eso. Y entonces el grupo que estaba un poco más afianzado a lo que es seguir con las tradiciones de Israel tiene que huir, y ponen en su lugar a una élite sacerdotal, pero más a favor de los de toda la corriente esta helenizante. Entonces, pero los Hasidim, que son los judíos piadosos que reaccionan en contra de la helenización, se dividen, por ejemplo, en grupos como ser que apoyan a la rebelión macabea, porque sabemos que de un grupo de sacerdotes que son la dinastía de Asmón va a salir la rebelión, ¿no es cierto? O la resistencia armada, incluso que son los que llevan a la independencia política de la región después. Pero hay un grupo de estos Hasidim que sí apoya, que son los fariseos, o el origen de los fariseos. Que lo apoyan en un primer momento. Aclaro esto porque después cuando ven que los descendientes de los asmoneos llevan a la lucha política a unos términos que no está de acuerdo con lo que ellos piensan, no lo apoyan más. Y entonces, de una manera muy paradójica, los macabeos se tienen que apoyar en los saduceos, en la línea o helenizante, mejor dicho, que era la que primero combatió. O sea, es una de las tantas ironías de la historia, ¿no? Pero bueno, para no mezclar los temas, estaríamos poniendo que los fariseos surgen digamos, de esta línea de hasídico, hasidim, que son los que sobre todo se oponen a la helenización de Judea o apoyan a los macabeos. En cambio, los esenios, que también es otra corriente de los hasidim, pero no apoyan a la rebelión armada de los macabeos. Es decir, ellos prefieren, es una corriente un poco más mística, se apartaba, y bueno, ya para la época de Jesús sí, ya son un grupo bien organizado, ¿no es cierto? Incluso de ellos mismos se había escindido una línea un poco más radical, y se ha venido al desierto, que es la comunidad de Qumran, ¿no es cierto? Tan famosa y tan conocida a raíz de los descubrimientos de los manuscritos, ¿no es cierto? En 1947. Bueno, entonces, para hacer más o menos una síntesis, por ejemplo, fíjate lo que cuenta Flavio Josefo. Hay una partecita que me gustaría leerla, que para tener una breve noción. Los saduceos, entonces ya sabemos que es el grupo sacerdotal, y es helenizante, o sea, pertenecería a la corriente helenizante, a favor digamos, de la introducción de todo el helenismo en Judea. Es la línea aristocrática, es la línea que está más favorecida, ¿no es cierto?, siempre por los ocupantes del territorio. Y son los que, por ejemplo, Flavio Josefo dice en Antigüedades 13, por ejemplo, cuentan sobre todo con los ricos, dice, no tienen el pueblo de su parte. Y hay otra parte que también dice en Antigüedades 18, esta doctrina es profesada por pocos, pero estos son hombres de posición elevada. Eso es, o sea, te das cuenta que con respecto a los saduceos incluso no hay mucha información, no hay muchas fuentes de las cuales podamos sacar un poquito más de información con respecto a, no dejaron escritos. Se piensa que, por ejemplo,
el libro de Primera Macabeo lo escribieron ellos, porque habla bien, decía un poco a favor de ellos, pero se está en duda. Claro. Y bueno, sabemos entonces que era una clase que no era muy apreciada, obviamente, por el pueblo. Claro. Y Schurer, por ejemplo, también, citando otro historiador, que en su obra de Historia del Pueblo Judío en tiempos de Jesús, dice lo siguiente, en el segundo libro de Schurer, dice: quien pretendía conseguir unos objetivos políticos en el mundo de aquella época no tenía más remedio que mostrarse favorable en mayor o menor grado hacia el helenismo. Es comprensible, por consiguiente, que fueran aquellos círculos en los que encontrara Antíoco Epífanes la más fácil aceptación. Claro. Es decir, acá está bien claro que lo que está poniendo este autor es que el problema de los macabeos, digamos, se originó, o mejor dicho, el problema de Antíoco Epífanes se inició como una lucha interna, claro. dentro del mismo judaísmo, y que son esta clase sacerdotal que después, ya te digo, son los saduceos los que van a favorecer esta intromisión externa. Claro, sí. Después están, bueno, pasando a los fariseos. Los fariseos prácticamente eran el grupo del pueblo, sí. O sea, de la clase típica media, los que incluso Jesús es el que, digamos, si lees todas las enseñanzas de Jesús, es donde más podemos acercarlo a esta escuela, claro, ¿no es cierto? Un fariseo, bueno, antes que nada me acordaba que, por ejemplo, proviene el término fariseo de el término perushá, que es un término arameo, que tiene dos acepciones. Significa, por un lado, el que explica, y por el otro lado, el separado. Okay. El que estaba separado ¿de qué? Bueno, de toda la gente del vulgo, los que no cumplían las prescripciones de pureza como ellos la entendían. Claro, claro. Este es el grupo que más importancia después va a tener, después incluso de la destrucción del templo, claro. Porque es el único que sobrevive y es el que le va a dar origen al rabinismo después. Claro. Todos los rabinos que después se reúnen, cuando termina, o sea, cuando pasa lo de la destrucción del templo y se reúnen todos, o sea, el emperador Tito después los pone ahí en una ciudad, en Yavne, conocido también como Jamnia. Bueno, ahí ellos empiezan a formar, ahí se hace una especie de asamblea y ahí se deciden entonces cuáles son los textos, incluso que van a seguir y cuáles que no. Claro. Perdóname que te interrumpo, pero escuché el otro día justamente, o lo leí, de verdad que no me acuerdo, que justamente ellos, los fariseos, después de la destrucción del templo, porque hiciste mención hace un momento que no había mucha fuente de información de los saduceos, y había escuchado o leído que fueron justamente ellos después, los fariseos, después de la destrucción del templo, que se encargaron de borrar todo lo que existía de los saduceos, digamos, para quedar ellos, los fariseos, como única voz cantante del judaísmo. Exacto. Incluso ahí, eso tendríamos que hablarlo en otro momento, cómo estandarizan incluso el texto, es decir, había varias versiones de textos hebreos, que incluso después, todavía decir, no estaba estandarizado como después se hace. Es decir, la versión que tenemos hoy en día de la Biblia hebrea, en los tiempos de Jesús todavía no estaba estandarizado el texto, había variables, incluso de prueba de eso que se encontraron en los habíamos mencionado en otro momento, en los textos, en las cuevas de Qumran, se encontraron variables. Pero si nos metemos en ese punto, no terminamos en 5 programas. No, desde ya. Entonces, pero bueno, mira, te voy a citar un pequeñito punto que acá dice, un diccionario del Talmud, por ejemplo, el Aruch, define así al fariseo: uno que se separa de toda impureza y de cualquier alimento impuro, a diferencia del común del pueblo. Claro. O sea, en ese sentido estaba como separado del pueblo. Y después tenemos a los eseños, que bueno, los eseños es una escuela un poco más mística, y los cuales, bueno, era extrema en cuanto a sus requisitos, sobre todo los requisitos de admisión que tenían. Yo quería leer también un poquito uno de las para poder compararlo después con las comunidades paulinas, o sea, mejor dicho, que las comunidades de Pablo, que forma Pablo. Vamos a ver un poquito qué diferencia. Por ejemplo, mirá vos los requisitos de
admisión que tenían, porque era, digamos, además de tener, por ejemplo, básicamente las propiedades en común, o sea, no creían en la propiedad privada, se habían, digamos, las comidas que tenían eran comidas en común. Una de las cosas básicas y fundamentales era que no hacían sacrificio en el templo, o sea, habían roto con el templo, que ellos lo consideraban que estaba totalmente corrupto. Había muchas cosas que después vamos a ver en común con el cristianismo. Por eso que me interesa, porque el tema del cristianismo se va a nutrir de todas estas fuentes, un poco de los fariseos, un poco de los esenios también, sobre todo cuando practicaban la comunidad de bienes, como te dice el libro de los Hechos. No todos, pero sí un grupo que aparentemente tienen como influencia entonces de los esenios. Fíjate, por ejemplo, para ingresar a la secta de los esenios o a la escuela de los esenios, pasaban 3 años hasta que fueras admitido. Dice, mira, acá dice una parte, esto está sacado de Flavio Josefo, ¿no? Ni siquiera, dice, a los que desean ardientemente entrar en su secta se les concede el ingreso de inmediato. Al candidato le imponen por 1 año la misma norma de vida de la corporación, aunque permanezca fuera de ella, entregándole un hacha pequeña, un cinturón mencionado más arriba y un vestido blanco. Y después de haber dado durante todo ese tiempo prueba de moderación, se adentra en la norma de vida y le permiten participar de unas formas más puras de agua sagrada, pero todavía no lo admiten en las asambleas de la comunidad. Y después de demostrar esa constancia, su carácter es sometido a prueba por otros 2 años, y solo entonces, si se le considera digno, es admitido en la comunidad. Mirá. Así que bueno, es mucho más largo el texto. Este texto está sacado de Flavio Josefo, de su autobiografía, en la parte 2, el capítulo o libro 2, citando, digamos, todo este tipo él hace aquí toda una descripción de los esenios. También tenemos en Filón, todas las personas que más o menos quieran de alguna manera adentrarse en el estudio de los esenios, tienen a Flavio Josefo, a Filón y a Plinio el joven. Digamos, como para hacer una especie de redondeo. Es decir, tenemos acá entonces diferentes escuelas, diferentes tendencias, pero que en ningún momento rompen con las escrituras ni con las instituciones del judaísmo. Es decir, simplemente son sobre una misma base, siempre Israel y el Dios único, Israel, la tierra, es decir, todas esas parámetros o columnas que van a sostener, digamos, la ideología judía. Y solamente se tiene que, digamos, se entiende de una manera diferente cómo deben entenderse, por ejemplo, el tema de la tierra o el tema de la espera del Mesías. Ya sabemos que también en los esenios estaba la esperanza del Mesías, que tenían que venir para que salieran los extranjeros de la tierra. Así que prácticamente tenemos acá, incluso, por ejemplo, José Luis Sicre también, que también es otro historiador especialista en esto, sabe ver que dentro de cada escuela también estaban las tendencias un poco más rigoristas y un poco más laxas. Por ejemplo, en los fariseos, vos ya sabés que tenés la tendencia de los maestros que seguían a Gilel, por ejemplo, que era un poco más abierta, incluso más universalista, y tenés la tendencia de los discípulos de Shammai, que era sumamente rigorista. Ahora, cuando vos estudiás, por ejemplo, a Jesús, vos te vas a encontrar con las 2 escuelas ahí, porque por un lado, la famosa máxima que él dice que amarás a Dios y a ti mismo, ¿no es cierto? Y eso es el resumen, digamos, de toda la Torá. Eso lo saca de Gilel, porque ya Gilel lo había dicho. Pero en cambio, por ejemplo, la posición que él tiene con respecto al divorcio, Jesús, es justamente la más dura, la más rigorista, que era la que correspondía a la escuela de Shammai, por ejemplo. O sea que ya ves que Jesús se nutría de todas las escuelas del momento. Ahora, una pregunta que me surge ahora, que digamos, nosotros ya le hemos charlado y todo lo demás, pero es bueno que también salga al aire este tipo de cosas. Sí. Estábamos viendo las 3 escuelas que existían en ese momento, que como bien vos decías y como realmente fue de esa manera, o sea,
para ellos, por más que tuvieran diferentes formas de pensar, para ellos el Dios único era inamovible, y Torá era inamovible. Exacto. La cuestión era que cada uno la interpretaba a su manera y la vivía de acuerdo a esa interpretación. Sí. Ahora, ok, están esos tres grupos. Sí. Digamos que comienzan un tiempo antes del nacimiento o del ministerio, mejor dicho, llamémosle, de Jesús, de Yeshua. Exacto. Nace Yeshua, nace sí. Jesús. Espera el tiempo que tiene que esperar y comienza su ministerio. Jesús. Esto no entra dentro de lo que estábamos hablando, pero está bueno que lo podamos decir para que nuestros amigos lo entiendan. Sí, como pregunta, ya, como reflexión. Nos queda poco tiempo. Queda pendiente. Hay tres escuelas. Jesús forma su propia escuela, ataca a esas tres escuelas, solamente las ataca o toma lo bueno de ellas para formar su propia escuela. Muy buena pregunta. Bueno, por lo menos yo sé que al menos estudiando un poco los cuatro evangelios que nos han llegado a nosotros, porque este también es otro problema, que ha habido muchos más evangelios. Claro, o sea, Antonio Piñero lo explica muy bien, que él en su estudio sobre la vida de Jesús y los evangelios y todo, ha encontrado por lo menos 82 evangelios. Sí, a nosotros solamente nos han llegado 4, nada más, que son los canonizados. Claro. Sí, pero hubo muchos más, que de ahí habría que sacar información, un poquito más, porque vos ves que el Jesús en sí no, o sea, a pesar de que él toma de las enseñanzas de los fariseos, por ejemplo, él de alguna manera se molesta con la actitud que ellos tienen de muchas veces de soberbia y de creerse mejores que los demás. Entonces él apunta a que no ataca en sí mismo cierta estructura básica del ideal fariseo, para nada. Lo que él ataca es la actitud, inclusive no le da tanta importancia, parecería, al tema de la Torah oral, porque también los fariseos tenían la cuestión de la Torah oral. Claro. Por ese lado. No, con respecto a los eseños, bueno, él no se va al desierto, entonces por lo tanto no podemos decir que él puede tomar, como decís vos, algunas enseñanzas de los eseños, pero no se une con ellos, no se va al desierto. Claro. Con los saduceos sí se opone, más que nada él sí es opositor al grupo de los saduceos. Aparte los saduceos, acuérdate que no creían en la resurrección en los ángeles, exacto. Entonces de momento ahí sí ya es un opositor, pero aparte él es opositor por la corrupción que estaba pasando en el templo. Exacto, sí. Y por último, que también ahí Josefo nombra como una especie de escuela, que tampoco no la nombramos acá porque en sí no estaba un grupo organizado, era la de los celotes, porque en realidad eso más bien era un grupo de sicarios que eran los que luchaban por la liberación, una independencia nacional, o sea, eran nacionalistas, pero eran los que tomaban las armas, y tampoco Jesús se unió a eso, no alentó la lucha armada, sino acuérdate que, como veníamos hablando en programas anteriores, él lo que esperaba era la renovación espiritual del pueblo de Israel, y de esa manera iba a venir el reino de Dios. Pero por otro lado tenía, por ejemplo, al apóstol Pedro, que estaba armado, porque cuando le vinieron a arrestar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja. Bueno, eso sí puede ser que se saque de los eseños, ¿vos sabés? Porque ahí, ya te digo, si vemos lo que cuenta Flavio Josefo de los eseños, ellos dicen que a ellos se les permitía andar con una espada para defenderse de los ataques de los bandidos cuando caminaban de un pueblo al otro. Es decir, algo como está pasando ahora aquí en los Estados Unidos, el debate sobre las armas que tenemos a raíz de lo que pasó en la escuela. O sea, hay muchos estados que están debatiendo, ¿es necesario tener las armas o no para defenderse? Claro. Entonces, con respecto, y con esto terminamos porque se nos va el tiempo. Qué lástima. Qué lástima, de verdad que lástima. Sí, vamos a tener que hacer de una hora. Sí, porque te había hecho una pregunta. ¿Jesús forma su propia escuela? Casi te diría que sí, pero tomando de todas estas. Menos de la saducea, obviamente. Claro. Pero él, ya ves que él es instruido con los rabinos de su tiempo, Gilel y toda esa, y más que nada se puede delimitar su línea, digamos, en Gilel, pero también tiene cosas de Yamai, como habíamos dicho, algunas cosas de los eseños, porque practicaban, ya te digo, todo este tipo de contubernio, digamos, es decir, toda esta parte de comunidad de bienes y de básicamente creían en la resurrección también ellos, o sea, tanto los eseños como los fariseos, en la esperanza del Mesías, en la esperanza del reino,
Y claro, él de alguna manera habíamos dicho una vez que la novedad de Jesús consistía en decir que el reino ya estaba presente. Entonces, de esa manera sería la novedad de su propia escuela. El reino ya estaba presente. No sé, no es pregunta, es una idea como para dejar flotando en el aire. Desde ya, gracias, y te esperamos el martes que viene. Jesús forma su propia escuela, pero ahora la pregunta que yo dejo pendiente para ustedes, queridos amigos. ¿En algún momento dijo, esta es mi escuela, a partir de ahora sepárense del judaísmo? No. Nos vemos el martes que viene. De ninguna manera. Gracias por estar con nosotros y esperemos que a nuestros amigos también se sientan tan bien como nosotros escuchando este tipo de cosas. Gracias, Pati. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.